Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta hora de programa. Nuestra primera nota, Enrique Richer, biólogo de la Universidad Nacional de Rosario, y un descubrimiento. Una ciudadela de más de 700 años de antigüedad encontrada casi intacta. Sí, correcto. En realidad nosotros estábamos terminando un proyecto de relevamiento de biodiversidad a orillas del lago Titicaca. Y como parte de ese relevamiento, los biólogos tenemos la mala costumbre de incursionar en los lugares más inhóspitos, porque justamente ahí es donde se encuentra la biodiversidad más representativa, la más, entre comillas, virgen, etcétera, etcétera. Y bueno, gracias a ese espíritu de meterse en lo desconocido, en los lugares más inhóspitos, fue que nos encontramos a orillas del lago Titicaca con una ciudadela Puquina Aymara, una ciudadela que relata, ¿no es cierto?, a través de sus viviendas, de sus chulpares, de su cultura, de lo que ha quedado de esa cultura, un encuentro traumático entre lo que fueron el último periodo de Tiahuanacu, esa gran civilización sudamericana, con la confrontación y la dominación aymara. Por eso es Puquina Aymara, pero de todas maneras la arquitectura que muestra esa ciudadela todavía mantiene una identidad puquina, tihuanacota. Me estabas comentando de que la encontraron casi intacta. Sí, correcto, casi intacta. Realmente eso fue lo más valioso, fue lo que nos llevó a movilizarnos con arqueólogos, a hacer una denuncia al Viceministerio de Cultura justamente, con la finalidad de que eso se proteja a la brevedad posible. Las viviendas de esta ciudadela están conservadas intactas, es así, no es casi, están intactas con los techos, con todo, realmente es impresionante verlo a eso. Y después están las obras funerarias que tenían ellos, sería el equivalente a las pirámides de Egipto, versión sudamericana, que se denominan chulpares, son torres de piedra, de sección cuadrangular, orientadas hacia el norte, con un error decimal en esa orientación, y que tienen 3 cámaras en las cuales se depositaba al difunto. Y difunto nos estamos refiriendo también por analogía con las pirámides centroamericanas o egipcias a los señores, en este caso aymaras, es decir, era la realeza la que iba a parar a esos chulpares. Y de los chulpares varios están intactos, gracias a Dios, y hay otros que lamentablemente han sido saqueados. No han encontrado restos humanos. Sí, sí. En las saqueadas, lamentablemente, los saqueadores son personas inescrupulosas que lo único que le importa es el ajuar que acompaña al muerto, los adornos de oro, de plata, ese tipo de cosas es lo único que le importa. Entonces los restos humanos los dejan tirados, lo cual también es una falta de respeto, porque muchas veces esos saqueadores son descendientes de esta civilización. Entonces es lamentable que ocurra ese tipo de saqueo. Pero sí, en las fotos que te voy a mandar aparecen los restos óseos humanos, y también de algunos animales que se supone que habrían sido enterrados porque eran o las mascotas o parte de los animales del acervo, digamos, patrimonial de estos señores. Porque en otras civilizaciones se le ponía incluso comida para que, Aquí también se encuentran bolsas tejidas con hojas de coca, por ejemplo, se encuentran también equivalentes al rapé, que se usaba mucho, que usaban mucho los ingleses, entonces también se encuentran todo este tipo de cosas personales, incluso muchos de estos grandes señores, príncipes, reyes, en realidad el nombre que se debería aplicar es el de Malku, que era el
el equivalente a un rey como lo concebimos nosotros, ¿no? Malku significa cóndor, pero en la concepción aymara el Malku es la máxima autoridad, el máximo señor. Y en algunas chulpas se enterraba al Malku y se le daba droga, drogas alucinógenas a las mujeres del Malku hasta matarlas. Y se ponía después también, acompañaban las mujeres del Malku en su viaje al más allá. Entonces en algunas chulpas se han encontrado al señor en la cámara más alta y a las esposas del señor acompañando. O sea que sí, hay todo tipo de acompañamiento, ¿no? ¿Esa es una civilización de cuántos años? Mira, el carbono 14 da fechas que oscilan entre 1370 aproximadamente, 10, 20 años más o menos, y 1450. Esas son las dataciones de carbono 14 para la zona. O sea que arriba de los 700 años. Exactamente, sí, correcto. Perdóname, ¿y una civilización que se terminó por qué? ¿Esto pasó como los incas, una cosa así, que han desaparecido por, no se sabe todavía, incluso a ciencia cierta? Bueno, mira, en realidad todo eso se está redescubriendo. Tampoco hasta hace, yo siempre digo en metodología de la investigación que lo que hoy es válido en ciencia, mañana no lo es. Con los mayas pasó lo mismo, con los mayas no se sabía por qué, hoy sí se sabe por qué. En realidad fueron una cultura de lo más antiecológica, que devastaron los grandes bosques en Centroamérica y terminaron muriendo prácticamente de inanición. En este caso, los señoríos aymaras en realidad parece que se fueron diluyendo en una masa amorfa, por así decirlo, de habla aymara, pero con una pérdida total de raíces culturales. Lo que no se sabe tampoco es el porqué, como tampoco con respecto a Tiwanaku. Con respecto a Tiwanaku hay hipótesis que van desde lo ecológico, un cambio climático global, bajó el nivel del lago, porque el lago llegaba hasta los bordes mismos de la ciudad de Tiwanaku. En cambio ahora está como a 70 kilómetros más o menos de Tiwanaku, el borde del lago. Es decir, que se retrajo el nivel. Esa es una de las hipótesis ecológicas. Después están las otras hipótesis que son de tipo bélica. No nos olvidemos que en Sudamérica era un imperio dominando a otro imperio, mucho antes que llegara el español. Entonces, la otra hipótesis que tiene bastante respaldo es que una invasión aymara arrasó con Tiahuanacu y muchos de los pobladores de Tiahuanacu encontraron refugio en el lago Titicaca, como sería esta ciudadela y como sería alguno de los que se suponen son descendientes directos de Tiahuanacu, que son los urus, que viven tanto en Oruro como en las islas flotantes del lago Titicaca, que son islas construidas por ellos. Fue como que encontraron refugio ahí, pero a consecuencia de eso, de una cuestión bélica. Enrique, de biología nos fuimos a la otra punta, a la arqueología. Pero realmente interesante, porque aparte me parece que la sensación de haber encontrado algo de eso no hay forma de poder describirlo. La verdad que sí, es como el sueño del pibe. Estábamos hablando porque la persona que quedó a cargo de eso, obviamente un arqueólogo, es el doctor Yedu Sagárnaga Meneses, que además es un gran amigo, y justo el área de especialidad de él es los chulpares, es decir, estas torres funerarias, ¿no? Y
Bueno, tuve la gran satisfacción antes de venirme para acá, no solo compartimos algunos programas de televisión, sino también una cena en su casa, y hablábamos justamente de eso, de la sensación realmente hermosa de encontrar algo nunca antes visto, la sensación del descubrimiento es algo extraordinario, ya sea un descubrimiento arqueológico, como en este caso, que para mí simplemente fue compartir un descubrimiento, pero después el resto de la investigación, la publicación y todo eso la van a hacer un equipo de arqueólogos como corresponde. Pero ya sea eso, o sea descubrir especies nuevas en la parte de biología, descubrir, estamos detrás de un hipocampo de agua dulce en el lago Titicaca, por ejemplo, que eso también es otro gran descubrimiento. Entonces es algo maravilloso, una sensación que te digo, no hay cómo describirla. En ese momento yo le decía a Gonzalo García Crispieri, que fue el que nos llevó a esa recorrida, le decía, esta es la mejor perdida de mi vida y no quiero que se termine, quiero seguir perdido acá, porque estuvimos un día entero recorriendo esa ciudadela y era maravillarse de las cosas que estábamos viendo. El tema era maravillarse, pero mirando sin tocar, porque también eso no hay que tocarlo hasta que llegan los arqueólogos y hacen el levantamiento, ¿no es cierto? El año que viene estaré yendo y bueno, ya después te estaré contando más cómo sigue eso, porque los arqueólogos ya están trabajando ahí, ya están haciendo el levantamiento de todo y toda la documentación como corresponde. Bueno, realmente una experiencia inolvidable que se repita, no solamente en la parte de arqueología. Correcto, sí, sí. Yo creo que una de las cosas más valiosas de esto fue que tanto Casilda como la Universidad Nacional de Rosario tuvieron un papel protagónico en todo esto. Tanto en la parte de arqueología, que bueno, fue el descubrimiento más rimbombante, por así decirlo, porque bueno, Bolivia tiene una tradición más arqueológica en ese sentido, entonces como que se le dio un poco más de cámara a esa parte, ¿no? Pero yo creo que lo importante es la proyección de Argentina, de la Universidad Nacional de Rosario, de Casilda, en todo esto, ¿no? Y su gente. Obviamente, y su gente, pero te cuento que en la parte de biodiversidad no fue menos importante porque hemos recibido un premio en relación a la labor hecha con la biodiversidad del lago Titicaca. El premio es el premio Nardín Crispieri, que es un premio que se le da a entidades y personas preocupadas por el quehacer ambientalista. Y otra cosa muy positiva también fue que dejamos 2 libros en imprenta vinculados al manejo de áreas protegidas en Bolivia. Entonces, realmente creo que la Universidad Nacional de Rosario ha tenido un rol protagónico ahí único. Enrique, realmente ha sido un gusto. Espero de que dentro de poco vuelvas con otra novedad de esta. Y realmente mis felicitaciones. Gracias, Coco, y bueno, sí, vamos a estar al tanto, te voy a mantener al tanto de todo esto, de las cosas que vayan surgiendo. Anuncia el Viceministerio de Cultura justamente con la finalidad de que eso se proteja a la brevedad posible. Las viviendas de esta ciudadela están conservadas intactas, es así, no es casi, están intactas con los techos, con todo, realmente es impresionante verlo a eso. Y después están las obras funerarias que tenían ellos, sería el equivalente a las pirámides de Egipto, Titicaca. Y como parte de ese relevamiento, los biólogos tenemos la mala costumbre de incursionar en los lugares más inhóspitos, porque justamente ahí es donde se encuentra la biodiversidad más representativa, la más, entre comillas, virgen, etcétera, etcétera. Y bueno, gracias a ese espíritu de meterse en lo desconocido, en los lugares más inhóspitos, fue que con la confrontación y la dominación aymara.
por eso es Puquina Aymara, pero de todas maneras la arquitectura que muestra esa ciudadela todavía mantiene una identidad puquina, tihuanacota. Me estabas comentando de que la encontraron casi intacta. Sí, correcto, casi intacta. Realmente eso fue lo más valioso, fue lo que nos llevó a movilizarnos con arqueólogos, hacer una denuncia. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta hora de programa. Nuestra primera nota, Enrique Richer, biólogo de la Universidad Nacional de Rosario, y un descubrimiento. Una ciudadela de más de 700 años de antigüedad encontrada casi intacta. Sí, correcto. En realidad nosotros estábamos terminando un proyecto de relevamiento de biodiversidad a orillas del lago. Nos encontramos a orillas del lago Titicaca con una ciudadela Puquina Aymara, una ciudadela que relata, ¿no es cierto?, a través de sus viviendas, de sus chulpares, de su cultura, de lo que ha quedado de esa cultura, un encuentro traumático entre lo que fueron el último periodo de Tiahuanacu, esa gran civilización sudamericana,